Bueno, para el desarrollo del primer punto, o viendo la configuración de bits, damos nombre a esas variables en las direcciones de los registros. Contador, que va a ir sumando, restando, el control, que vamos a saber con esto si estamos sumando o restando estos registros V, que corresponden a los registros de las salidas de los LEDs. El R1, R2, R3 va a ser para el delay. El SB y MSB van a ser los registros en los cuales vamos a guardar las lecturas de los dip switch. Entonces el SB va a ser para los 4 primeros menos importantes bits y los MSB para los 4 más importantes. Aquí configuramos el microcontrolador. Para empezar el programa, antes limpiamos lo que ya se había leído del dip switch. Al momento de leer el dip switch, pues aquí le decimos que salte si es 1 en lo que estamos leyendo. Por ejemplo, este es el dip switch, el menos importante sería la posición 0 del dip switch, y si es 0, lo que va a hacer es asignarle un 1 a la posición 0 LSB, y si no, pues va a seguir analizando. Y lo mismo con los más importantes, con los 4 bits más importantes va a analizar y va a llenar el registro MSB según cómo esté dispuesto el dip switch. Ahora lo que se hace aquí es que se asignan los registros V, B y VD a las salidas B y D que corresponden a los LEDs. Después espera, el delay es de 250 milisegundos. Y lo que hace después es que ya compara los registros LSB y MSB para ver si está sumando o restando. Entonces sabemos que si LSB es 1 o si es algún bit en 1, va a sumar. Y si LSB es 0 y los MSB alguno está en 1, va a restar. Entonces lo que va a preguntar es que si LSB es mayor que 0, si no, va a ir a la etiqueta resta. Y si detecta que hay algún bit en 1 en los 4 primeros bits del dip switch, va a ir a la etiqueta suma. Entonces, digamos que el LSB todos están en 0. Después va a preguntar si el MSB es mayor a 0. Pues se puede dar la casualidad de que no se haya activado el dip switch, y en ese caso los dos son 0, va a devolverse y no va a hacer ninguna operación. En el caso de que la resta, el LSB sea 0 y el MSB sea mayor a 0, lo que va a hacer es que va a comparar si el control es igual a 0. Si no, lo que va a hacer es que si no es igual, restará a los bits más significativos, a los 8 bits más significativos de los LEDs. Y si es igual a 0, lo que va a hacer es que va a restar a los menos significativos. Entonces digamos que empieza siendo 0. Aquí viene y compara si los bits menos significativos de los LEDs son mayores a 0. Si no, pues no podrá restar más que eso y va a devolverse el ciclo. Y si son mayores a 0, va a restarle un 1. Después vuelve y pregunta si después de la resta son iguales a 0, son mayores a 0, lo que va a hacer es que le va a asignar un bit a la variable control y va a devolverse. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces cuando nosotros hayamos restado y los bits menos significativos sean 0, significa que va a restarle 1 a los bits más significativos en los LEDs. Entonces vuelve acá, como control es 1, entonces ahora va acá. Entonces lo que va a hacer es que para que solo reste un 1 los bits más significativos, va a limpiar la variable control. Entonces después, ¿qué va a hacer? Compara si los bits más significativos de los LEDs son mayores a 0, es decir, que pueda restar algo. Lo que va a hacer es que si no es así, o sea, si son iguales a 0, no va a poder restar nada, lo que significa que los bits van a ser 0 y no va a mostrar nada. En cambio, si son mayores, significa que en los bits más significativos, es decir, en el subíndice del 8 al 15, van a estar mayores a 0, entonces va a poder restar algo. Entonces lo que va a hacer es que va a restar un 1 a los bits más significativos, después convierte los bits menos significativos en una cadena de unos, o sea 255, y se va a devolver. Ahora bien, para aquí, si en el dip switch le decimos que vamos a sumar, vamos a crear suma, comparamos igual si es mayor a 0, si los dos no están en 0, porque si no, no va a hacer nada. Si se da la condición de que los bits menos significativos en el dip switch sean mayores a 0, pues lo que va a hacer es lo mismo. Va a mirar si va a sumar al registro en los LEDs, va a sumarle al menos significativo o a los 8 bits más significativos con el control. Después aquí vemos que va a sumar un 1 al menos significativo en este caso. Después aquí compara si después de la suma el resultado sigue siendo menor a 255. Si no, significa que debemos agregar un bit más, porque se desborda
a los 8 bits más significativos. Entonces el control se convierte a un 1 y se devuelve. Entonces en este caso, acá ya el control es 1. Entonces es decir, le vamos a sumar 1 a los bits más significativos porque ya se desbordó. Y va acá. Entonces pregunta si el número es menor a 255. Entonces, si no, pues simplemente vuelve al ciclo porque ya no puede sumar más. Significa que ya todos los bits están en 1. En dado caso de que este sí sea menor a 255, lo que va a hacer es que le va a sumar un bit a los 8 bits más significativos y después va a convertir en 0 todos los bits menos significativos. Limpia la variable de control y se devuelve. Esto es el delay de 250 milisegundos y eso es lo que va a estar haciendo. Para el funcionamiento del primer punto, vemos que inicia sin realizar ninguna acción debido a que el dip switch no tiene ningún bit activo. Los 4 primeros son para sumar, los 4 más importantes son para restar. Si subimos alguno de los menos importantes, los 4 menos significativos, va a empezar a contar a 240. Vemos cómo está tomando todos los 8 bits. Ahora si bajamos no va a realizar ninguna acción, va a quedar esperando las indicaciones. Y si subimos alguno de los 4 más significativos, va a empezar a restar. Y va a terminar de sumar o de restar hasta que lleguen a 0, y después pues podemos restablecer bajando los más significativos y subiendo uno menos significativo. Va a volver a empezar a sumar. Bueno, para el punto 2 definimos las siguientes variables: un contador, un control para evitar el rebote del pulsador, las variables V, B y VD, que van a contener el registro de la posición de los LEDs del display. Pues lo que hacemos es que inicialmente contador y control van a ser 0 y los registros V van a contener la configuración para que empiece en 0. Después definimos todo, le decimos que active el display 4, asigne los registros V a las salidas B y D, que van a ser los LEDs del display. Luego va a preguntar en el interruptor de C6
está en 1, está en 0. Si está en 1, entonces va a saltar. Entonces va a analizar. Entonces va a analizar la variable de control. Si son iguales a 0, entonces significa que no ha sumado nada. Entonces va a saltar a la suma. Si es 1, entonces ya sumó ese valor por ese pulso, entonces se va a volver al ciclo a esperar hasta que el interruptor vuelva a ser 0, detecte que aquí es 0, vaya apagado, detecte si control es 1 debido a la pulsación anterior y lo vuelva a hacer otra vez para iniciar la cuenta. Entonces si vamos acá en la suma, que si el control era 0 y estamos con el interruptor encendido, nos va a sumar, entonces le va a agregar 1 al contador y 1 va a volver 1 la variable control. Y después se va a analizar las condiciones. Entonces según el valor del contador va a ir analizando hasta que dé con el valor del contador. Si el valor del contador aquí es igual a 4, entonces va a saltar aquí a la etiqueta, por ejemplo, con 4. Estas etiquetas con lo que nos da es un nuevo valor del registro VD y VB con el que vamos a mostrar, por ejemplo en este caso un 9, un 10. Un 10 corresponde a la A y esta es la configuración de los LEDs para que en el display se muestre. De una vez se asigna esta variable, pues vuelve al ciclo y en el ciclo se van a mostrar ya en el display, que sería en esta parte. Asigna el valor de los registros a los puertos B y D. Para el punto 2, el contador se cambia con este pulsador y con cada pulso va realizando un conteo. Después de que llega al 15, vuelve a hacer. Para el caso del punto 3, definimos los siguientes registros, el cual tenemos el DIP, en el cual vamos a almacenar el registro de la lectura del DIP switch. Esta vez sí ya es completo. VV y VD van a ser los registros de las salidas del display. Entonces aquí iniciamos, decimos que vamos a activar el display 3, limpiamos la variable div y empezamos a leer según la configuración de las entradas del div switch y vamos a asignarle al registro div según la posición. Después lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar los valores de los registros VB y VD a los puertos B y D que corresponden al display. Inicialmente no hay ninguna configuración, entonces va a iniciar apagado. Después lo que va a hacer es que va a mirar las condiciones del valor del DIP. Entonces se programaron 40 condiciones en las cuales cada condición corresponde a una letra o un número según el nombre y el código, y así hasta que sea mayor a 40. Si es mayor a 40 simplemente no va a mostrar nada y va a quedarse esperando datos que sean entre 1 y 40. Y aquí es lo que corresponde a cada número y a cada letra.
Entonces adquiere el registro de la configuración de la letra en el display y vuelve al ciclo. Y lo que hace es asignarla a las salidas B y D que corresponden al display. Para el funcionamiento del tercer punto, inicia en el div en 0, por el reset, sin ningún dato. Se inicia con el 1, luego iría en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que ya empieza el código estudiantil. 31, vamos al 32, 32, 33, 34, 35, 36, el código es 300.022.180, 36, 37, 38, 39 y el número correspondiente al 40. Combinaciones más allá del número 40, el display no va a mostrar ningún dato. Si ponemos un número superior a 40, ya no hay simbología para el deep switch en 40. Para el punto 4, tenemos estas variables, un contador, un control para saber si va a sumar o restar, los registros que van a contener la información de los LEDs y R1, 2 y 3 que va a ser para el delay. Entonces iniciamos con esta posición que corresponde a los LEDs para este caso. Entonces inicia en esta posición. Nos damos cuenta que los LEDs manejan la misma estructura en 8 bits, por lo tanto solo manejaremos pues un registro y lo vamos a asignar a puerto D y el puerto B. Por eso aquí tenemos solo un registro, ya que son simétricas las figuras, empiezan en esta figura. Entonces después lo que vamos a hacer es que vamos a asignar ese registro a las salidas. Vamos a esperar el tiempo correspondiente del delay y después lo que se hace es que empieza a comparar el control para ver si va a sumar o restar. Entonces si el control es 0, empieza en 0, va a saltar acá, entonces va a sumar. Si estuviera en 1, lo que va a hacer es va a ir a restar. Entonces como estábamos en 0, va a sumar aquí, va a sumar un 1 al contador, empieza en 0 y lo que va a preguntar es que si el contador
es menor a 3. Si no es menor a 3 significa que se sumó un 1 y ahora es igual a 3. Entonces lo que va a hacer es cambiar el control. Ahora va a poner un 1 para que empiece a restar y luego va a evaluar las condiciones, que las condiciones corresponden al valor del contador. Si es 0, váyase a con 0, que significa el estado pues de los LEDs, cómo van a estar según las condiciones. Entonces bueno, aquí ya se le asigna una condición, esperamos a que sea 3, el contador se vuelve 1, el control se vuelve 1 y después va a empezar a restar. Va a empezar a restar hasta que sea igual a 0, y si es igual a 0 va a cambiar el control a 0 y va a empezar a sumar, y así va a empezar a repetir el ciclo y asignar estos valores a los LEDs. Para el punto 4 se tiene que, cuando se prenda el dispositivo, realice la secuencia dada. Cada 200 milisegundos está el cambio. Cada reset